Buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos. Una clase más, la segunda clase de esta materia llamada Las Cartas de Pablo. Así que bueno, la clase pasada estuvimos viendo cómo Saulo nos enseñaba de esta nueva creación y cómo están reunidas todas las cosas en el ungido, en nuestro Señor Yeshua el Mesías, y cómo Él de dos pueblos hizo uno, y ya todo lo que dividía a gentiles y a judíos, ¿sí? Él lo derribó. ¿Sí? Ya no hay más ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni judío ni gentil, sino de todo eso hizo un solo pueblo. Y nos quedamos la clase pasada viendo sobre Romanos 11, en la carta a los Romanos. En ese capítulo estuvimos viendo sobre la alegoría del buen olivo, de cómo esas ramas naturales fueron desgajadas, aquellos que no creyeron y en Yeshua, y cómo sí, aquellos que estaban separados y sin la vida de Dios fueron injertados por la fe de y en el Señor Yeshua. Así que, como vimos y como recién mencionamos, de esos dos hizo uno solo. Y ahora vamos a continuar, vamos a profundizar en algo que seguramente ustedes por ahí escucharon, enseñanzas o predicaciones, que tiene que ver lo que dice el versículo 25. Así que te invito a que me acompañes, vamos a ir juntos y vamos a leer. Dice así, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabes qué? En este versículo acá Pablo menciona algo que él llama el misterio de la plenitud de los gentiles. Y para que se produzca esta plenitud de los gentiles fue necesario que Israel, en parte, no todo Israel, sino de una manera parcial, haya habido endurecimiento, ¿sí? Haya habido incredulidad en Yeshua como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Redentor. Así que Pablo menciona a lo largo de su carta, las vamos a ver en las diferentes epístolas, diferentes misterios como el misterio de la iniquidad, como el misterio de la piedad o el misterio del Señor, del ungido, de Cristo. Pero acá menciona este primer misterio que encontramos, el misterio de la plenitud de los gentiles. Y en esa frase que dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, esa palabra hasta se refiere a un momento específico en el tiempo. Esas dos palabras de haya entrado, que es un verbo griego, se refiere a alcanzar la salvación. Y la palabra plenitud se refiere a un cumplimiento total. Así que es un momento específico, en un momento específico se va a completar la salvación de los gentiles. Sabemos que en Hechos capítulo 2, ahí se encontraban los discípulos del Señor, estaban juntos y estaban unánimes, esperando la promesa, aquello que el Señor les dijo que les iba a ser enviado, iban a ser embestidos, ¿sí? Por un poder que venía de lo alto, que el Padre iba a enviar, y era un consolador que les iba a enseñar todas las verdades, todo lo que el Señor había dicho y hecho, y aún mayores cosas ellos iban a hacer. Así que ahí se encontraban esperando esa promesa hasta que vino poder y los revestió de todo poder. Y ahí comenzó y ahí nació la iglesia. Ahí comienza la plenitud de los gentiles. Estos hombres y mujeres que eran judías como nuestro Señor, venía de ese mismo linaje, ¿sí? De la tribu de Judá, del linaje de David. ¿Sí? Ahí estaban estos y comenzaron a anunciar el evangelio del reino. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 47, nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Por eso ahí encontramos que hasta que se complete, ¿sí? El último de los que tendrían que ser salvos iba a ser el tiempo, la plenitud de los gentiles. Nosotros, como la iglesia en la primera era, estamos transitando, se vino transitando durante siglos, ¿sí? El anuncio
del Evangelio, para poder llegar a todos los gentiles, a todos los que ya fueron predestinados, a los que fueron escogidos, ¿sí?, que formarían parte de este cuerpo, que formarían parte de este misterio de la iglesia que el Señor Yeshua solamente mencionó en el capítulo 16 y en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Ahí ustedes van a ver que en el capítulo 16, en esa declaración, ¿sí?, que Pedro hace de quién era él, diciendo que era el Hijo de Dios, el Cristo, ¿sí?, Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios que está en los cielos. ¿Sí? En esa confesión que hace Pedro, que hace Petros, ¿sí?, en esa confesión él dice que va a edificar su iglesia, en esa roca, en Petra, sobre eso él va a edificar. A lo que vimos también la clase pasada, en esa expresión que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 16, cuando él habla sobre el Israel de Dios. Este Israel de Dios, esta nueva creación conformada por judíos genealógicos que creyeron que Yeshua era el Mesías, y aquellos gentiles, ¿sí?, que abrazaron la fe en y del Señor Yeshua y se los conoció como judíos espirituales. Porque así dijo Pablo, el judío espiritual es aquel que no tiene una circuncisión externa, sino que tiene la circuncisión del corazón. Aquellos que entran en un nuevo pacto con la ley del Señor en su corazón y en su mente y practican y tienen prácticas, ¿sí?, de todo lo que nuestro Señor Yeshua nos enseñó y nos dejó en el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7 de su doctrina. Y estamos llegando a la recta final del tiempo de la plenitud de los gentiles. Por eso, en la carta de Filipenses capítulo 2, versículo 12, ahí el apóstol Pablo nos insta a que nos ocupemos de la salvación, a que cuidemos de la salvación. Y también en la epístola de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, lo podés leer ahí en tu Biblia, dice que no dejemos de alcanzar la gracia. No vaya a ser cosa que una raíz de amargura contamine todo nuestro interior y también contaminemos a otros. Así que es un tiempo, mi querido amigo, amiga, hermano en la fe, de que estemos cuidando, que nos estemos ocupando de nuestra salvación. No vaya a ser cosa que nos descuidemos y que dejemos de alcanzar la gracia. Y ahí en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, quiero que ahí sí podamos leer juntos, en el capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El llamado de una gran multitud de gentiles para ser parte de los escogidos estaba anunciado ya antemano, de antemano estaba anunciado por los profetas. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14 y 17, vamos a leer juntos un pasaje más. Vamos a leer juntos varios pasajes, pero anda ahora ese Evangelio de Juan. Dice así dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías también me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla otra vez. Tengamos presente que nuestro Señor, nuestro Redentor, vino a cumplir todo lo que estaba escrito
de Él. El Señor no fue ningún improvisado. El Señor confirmó el plan perfecto anunciado por los profetas. Y sabemos que, como hemos visto, mejor dicho, en la materia de historia bíblica, cuando seguramente ahí Sergio nos estuvo enseñando sobre cómo estaba conformado el reino de Israel y cómo se produjo después del reinado de Salomón esa división entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Uno fue gobernado y llevado adelante por su hijo y el reino del norte llevado por su siervo, Jeroboam, y el reino del sur por Roboam. Y ahí se produjo una división, ¿sí? Y después estos dos reinos fueron llevados a cautiverio por otras naciones. El reino del sur, Judá y Benjamín, esas dos tribus que conformaban ese reino, ¿sí?, fueron llevados a Babilonia. Y el reino del norte, conformada por esas 10 tribus restantes, fueron llevados por el imperio, por la nación de Asiria. Y nos cuenta, porque en las Escrituras podemos leer, cómo la tribu del sur, cómo el reino del sur, Judá y Benjamín, pudieron regresar del cautiverio después de 70 años que estuvieron viviendo en Babilonia. No regresaron todos, sino en 3 viajes fueron y regresaron otra vez a su tierra, a Jerusalén, a poder reconstruirla. Pero no tenemos historia, no tenemos huellas de cómo Israel, el reino del norte, haya vuelto. No tenemos conocimiento de que otra vez se hayan restaurado como tribu, sino que fueran dispersadas por todas las naciones. Y en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, podemos encontrar que en el Valle de los Huesos Secos, que si no fuera por el resurgimiento que otra vez el Señor hacía de volver a juntar y poner vida, ¿sí?, en esos huesos que estaban secos, en todo ese ejército de huesos, no tendríamos hoy conocimiento, no tendríamos hoy vista de nada de lo que sería, lo que alguna vez fue la nación de Israel. Pero en ese capítulo 37 hay una alegoría que encontramos en el versículo 15, que a mí me gustaría esta sí que la podamos leer porque es importante, porque estamos acá en esta clase profundizando, ¿sí?, de que la plenitud de los gentiles no fue el plan B. No es que los judíos rechazaron a Yeshua como el Hijo de Dios y entonces el Señor Yeshua dijo, bueno, a ver, vayamos a gente que no nos conoció, a gente pagana, a ver si ellos quieren saber de mí. No, como recién pudimos ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Nada fue improvisado. Todo estaba en un plan divino. El que los gentiles obtuvieran salvación estaba trazado. Ya estaba el diseño divino, todo el plan profético de antemano. Y los profetas bien escribieron sobre eso. Así que ahí en Ezequiel 37, versículo 15, dice así: la palabra de Yahweh vino a mí, tú hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, para Judá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por José, el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Yahweh dice esto. Yo tomaré el palo de José, el cual está en la mano de Efraín, junto con todas las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos
que Yahweh Elohim dice: yo tomaré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Este pasaje nos clarifica de que de estos dos pueblos, de la propia Judá y también de Israel, que fue esparcido por todas las naciones de la tierra, volvía a ser uno solo. Volvía a ser uno solo. Y esta alegoría dice así: en tu mano lo vas a tomar y van a volver a ser uno. Y ahora más adelante vamos a ver cómo Ezequiel fue figura del propio Señor Yeshua, cómo de los dos pueblos Él hizo uno. Todo ya estaba determinado. Todo estaba determinado, fue planeado, fue craneado por la mente tan infinita de nuestro Dios. Por eso se nos dice que los pensamientos y los caminos del Señor son tan altos que uno no los puede comprender. Pero ¿sabes qué? Vamos a seguir descubriendo en las Escrituras cómo ya de antemano la salvación para los gentiles, la plenitud para los gentiles, ya había sido predeterminada. Todos aquellos que iban a ser salvos a través del ungido, a través del Mesías, ya habían sido escogidos, habían sido predestinados. Y tenemos que ir para esto al Bereshit, al inicio, ahí al Génesis, al libro de Génesis, capítulo 49. Ahí podemos leer que Jacob reúne a sus hijos y profetiza de cada uno y de las tribus que se generarían de ellos. Es esa famosa bendición que Jacob hace a sus hijos. Así que juntos ahí vamos a ir al capítulo 49 de Génesis y vamos a leer en el versículo 10. Vos después, si querés, podés leer la bendición que le dio a cada uno. Pero nos vamos a centrar como de dos pueblos, Él hizo uno. Y dice así: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esa es la bendición que Jacob da a Judá. Dice: el cetro no se va a apartar de Judá. El trono iba a estar por siempre establecido. De allí nuestro Mesías, rey. De ahí iba a provenir. Dice: ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga el Mesías y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él iba a gobernar sobre la multitud de naciones, sobre la abundancia de extranjeros, sobre la plenitud de los gentiles. Y mirá lo que dice en Génesis, en un capítulo anterior, en el 48, en el versículo 18 y 19. Por favor, lee conmigo. Dice así: y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Estaba hablando de Manasés, el hijo de José, el primero, el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre, Jacob, se rehusó y dijo: lo sé, hijo mío. Yo lo sé que Manasés es tu primogénito, y él también va a ser grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Comprendamos bien
esta expresión, esta frase. Su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Multitud de naciones en hebreo significa Meló Hagoim. Esto es en hebreo, Meló Hagoim. Y se puede entender como multitud de naciones, abundancia de extranjeros o plenitud de gentiles. En estas dos profecías, en estas dos bendiciones que Jacob hace sobre los hijos de José y sobre la bendición que hace sobre Judá, podemos encontrar que de una línea de Judá iba a venir el Mesías, rey. Y a través del tiempo de la tribu de Efraín se iban a congregar diferentes personas, multitud de naciones. Y esa multitud de naciones iban a reconocer por sometimiento la autoridad del Mesías, proveniente de la tribu de Judá. En esa bendición a Efraín, de esa bendición a Efraín, multitud de naciones. De Manasés voy a ser una nación, pero de Efraín. ¿Sabés que José, gobernante de Egipto, se casó con una mujer, una egipcia? No era una judía, era una egipcia. Y sabés que los hijos son considerados judíos si provienen de una madre judía. ¿Por qué es esto? Por dos razones. La primera, porque antes no se podía comprobar, no había probabilidad de que aquel que decía que era el padre era realmente así. Hoy podemos, con una prueba genética de ADN, podemos reconocer eso. Pero antes no. Entonces, judío era considerado aquel que provenía y había sido alumbrado por una madre judía. Y segundo, porque la madre judía era la encargada de la instrucción de los primeros años de los hijos. Ella era la encargada de enseñarle, instruirlo en la ley de Yahweh. Y así se reconocía y así se consideraba a un verdadero judío. Pero Efraín no era judío, porque su madre era una egipcia. Y recibe una bendición diciendo: su descendencia llegará a ser multitud de naciones. José, gobernante de un pueblo gentil en Egipto, incluso donde hasta se le cambió el nombre hebreo. ¿Y sabés qué nombre le pusieron? El nombre gentil que José tenía era Safnat Panea. Así lo nombraron. Safnat Panea. Qué nombre raro, ¿no? ¿Sabes lo que significa ese nombre? Preservador del mundo. Leamos juntos la profecía que Jacob, el patriarca, el padre de José, hizo sobre él. La vamos a encontrar en el capítulo 49 de Génesis, versículo 22 en adelante. Leamos. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores.
hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta es la profecía que Jacob hace sobre José. José, Safnat Panea, el preservador del mundo. Y si lees esta profecía, vas a poder encontrar y vas a poder relacionar o vincular a José como una figura de nuestro Mesías, de nuestro Señor Yeshua, todo lo que ahí describe esos versículos. Pero en esta frase, en esta expresión, de que haría de Efraín, el segundo hijo de José, multitud de naciones, como recién dijimos, abundancia de extranjeros, plenitud de gentiles, todo dentro de un gran plan, el gran plan maestro, ¿sí?, de nuestro Dios. Ya estaban incluida la salvación para todas las naciones. Y ahí estaba Yeshua, que provenía también y proviene de la tribu del linaje de Judá. Figurativamente, en el templo permanecía un muro que los gentiles no podían atravesar, que ellos no podían llegar. ¿Sí? Y como referencia mesiánica, vamos a encontrar a alguien que también aparece en el Evangelio de Mateo cuando nos habla sobre la genealogía de nuestro Señor Yeshua. En el capítulo 1, versículo 3, se menciona a alguien, el hijo de Judá, llamado Fares. Cuando vos ahí lo busques lo vas a encontrar, que Judá engendró de Tamar a Fares. Y hay algo muy llamativo en esto, porque si vamos ahora al capítulo 38 de Génesis, mirá lo que dice. Vamos a leer juntos el versículo 29. ¿Sí? Tamar está por alumbrar. Y dice que en su vientre había gemelos. Y aconteció esto. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué pasó? Tamar estaba dando a luz, ¿sí? Y dice que salió una mano, entonces ahí la partera lo que hizo fue que tomó un hilo rojo y se lo ató a la mano, ¿sí? Diciendo, este es el primero, para poder diferenciar cuál era el primogénito, tan importante por la bendición, por la primogenitura, ¿sí? Pero cuando se le ató ese hilo rojo, inmediatamente, ¿sí?, volvieron a meter la mano y aquí no salió el que le había atado el hilo rojo, sino que salió su hermano, el otro que estaba. Entonces se exclamó y se dijo, ¿qué brecha te has abierto? Eso significa Fares, por eso le pusieron así, ¿sí? Alguien que se abre una brecha dentro de esos dos gemelos, Fares y Sara, dos varones. Y uno lo que hizo fue romper un cerco. Por eso está incluido y figura ahí en la genealogía de Yeshua. Ahí en Mateo se menciona, no se menciona porque sí, todo lo que ahí está mencionado, cada nombre, tiene que ver con identidad y propósito. Así que nuestro Señor es un descendiente de Judá y algo particular de Fares, uno que abre camino. Porque mirá qué se nos dice de nuestro Señor Yeshua. Y lo vamos a encontrar en el libro del profeta Miqueas, capítulo 2, versículo 13. Te invito ahí que vayas conmigo y ya vamos a ir concluyendo. Vamos a leer desde el versículo 12, ¿sí? Dice así,
De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. ¿Qué está diciendo ahí el profeta Miqueas? Nuestro Señor abrirá caminos. Sí, y ahí volvemos a ver cómo se reúne todo Israel, el Israel de Dios, de estos dos pueblos, del linaje de Judá y de la multitud de naciones, como se lo bendijo y se profetizó sobre la vida de Efraín. Así se la nombraba, se la conocía al reino del norte. Así era la tribu de Efraín, que conformaba esas 10 tribus que fueron dispersas por todas las naciones. De estos dos se hizo uno y llegó el tiempo cuando vino nuestro Señor, nuestro Salvador, para que esas profecías se cumpliesen. Y así el Señor bien lo hizo, nada improvisado como dijimos anteriormente. Pero ¿sabes qué? En ese abrir camino, romper, ¿sí?, todo un cerco, que es lo que produjo Fares, es algo que también hizo nuestro Señor. Rompió con el muro, con aquello que separaba que los gentiles pudieran acceder a nuestro Dios. Ese muro que dividía a ambos pueblos, el Señor acabó con él. Y me gustaría que podamos leer para poder fundamentar esto en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Vos lo vas a notar, yo solamente voy a mencionar que ahí habla de cómo el Señor Yeshua nació bajo la ley y redimió a los que estaban bajo la ley, a fin de que ellos pudieran recibir la adopción de hijos. Y Pablo continúa diciendo, fíjate en el capítulo 5, versículo 1, y dice, es para libertad que Cristo nos has hecho libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el versículo 18 de ese mismo capítulo 5 dice, si son guiados por el Espíritu, no están más bajo la ley. Históricamente, esto bien describe lo que le sucedió a lo que conocemos como el cristianismo, que se escapó, rompió ese cerco del molde judaico. Y ahí lo podemos ver en Gálatas. La ley, después de ser un don, se puede convertir en un fanatismo del judaísmo, en un judaísmo del fariseísmo, en algo que es un yugo esclavizante. Oficialmente los judíos tenían 613 leyes de mandamientos y de prohibiciones también. ¿Sí? Y después hay otras cosas que fueron agregando, otras tradiciones de hombres, otras costumbres que el judío devoto tenía que practicar, que no tenía que romper, que no tenía que transgredir. Y al fin y al cabo, cuando era, en vez de ser, una ley para libertad, para disfrutar, era una exigencia que no podían cargar. Y a mí me gusta mucho este pasaje, que lo vamos a leer juntos, que habla en Isaías, capítulo 29, versículo 13. El profeta Isaías escribió cerca de 700 años
antes del Mesías, de nuestro Señor, que en lugar de una palabra de reposo, la ley se había convertido en una exigencia. Y mirá cómo él lo dice. Dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y el temor de Dios no era más que mandamientos de hombres. Ahí el temor de Dios no era más que mandamientos de hombres, lo encontramos, en el capítulo 29, versículo 13, y lo que leímos anteriormente en el capítulo 28, desde el versículo 10 al versículo 13. Dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así que esto vas a hacer, esto no vas a hacer. Todo eso constituye un vallado, ¿sí?, alrededor de la ley que, como dijimos, el judío devoto tenía que cumplir. Y el Señor, Yeshua, en el Evangelio de Mateo, Él dijo algo. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y él le contestó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que dejadlo. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8 al 14. Pueden encontrar esto. Así que el Señor se abrió brecha en el cerco de la ley y Él trajo libertad. Por eso el Señor estaba enojado con los fariseos, como Pablo estaba enojado, y lo podemos ver bien en la carta de los Gálatas, cuando venían esos judíos fanáticos que querían que los nuevos creyentes, que los gentiles que estaban abrazando la fe de y en el Señor, querían que ellos se pudieran circuncidar. Entonces comenzaron a tener estos nuevitos en la fe de Yeshua, comenzaron a abrazar ese yugo esclavizante. Entonces Pablo, enojado, dice, pero ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les quiere mostrar otro evangelio que nada tiene que ver con nuestro Señor, con esta nueva creación, con una nueva naturaleza, haciéndonos una nueva criatura por su gracia, por la fe en el Señor Yeshua y por la obra y por la acción del Espíritu Santo a través nuestro que nos hace justos? Pablo estuvo muchos años, piensen que él era fariseo, cotejando todo esto después que el Señor Yeshua, resucitado, se le presenta a él, se le revela. Y así él dijo, todo esto que aprendí lo tengo por basura. Cuando Pablo se dio cuenta de la gracia, de ese plan superior, divino, él sabía bien de las Escrituras, de la ley y de los profetas, y comenzó a ver, los gentiles ya estaban dentro del plan divino. Él dijo, ahora entiendo cuál es mi función, ahora entiendo cuál es mi propósito. Para esto soy instrumentos, tengo que anunciarle estos, que a través de este
que se hizo hombre, que se humilló hasta la muerte de cruz y fue obediente. Y al tercer día fue levantado por el poder del Espíritu a través de él, que hizo de dos pueblos uno solo, que antes nosotros estábamos de lejos, los gentiles, y ahora nos podemos acercar confiadamente a través de su sangre, de su sacrificio. Pablo lo entendió. Por eso ahí, en Romanos 11:25, como iniciamos, él dijo, este es el misterio. El endurecimiento de Israel, en parte, parcial. Porque ¿sabes qué? No todo Israel. El Señor, nuestro Dios, siempre tiene sus fieles, siempre tiene su remanente. Siempre están aquellos que tienen circuncidado su corazón. Como también en esta plenitud de los gentiles, su iglesia, que se termina también cometiendo a veces los mismos errores que cometió Israel. Y también fue enseñada, instruida sobre tradiciones de hombres, poniendo exigencias, poniendo yugo, trabajando con la culpa, no pudiendo vivir la libertad que tenemos en el ungido, en Cristo. También la iglesia, el movimiento de nuestro Señor Yeshua, también hubieron hombres, maestros, que torcieron el Evangelio, que trajeron otras doctrinas, otras filosofías, misturadas, contaminadas, trayendo culpa, y la gente tenía que cumplir penitencias para obtener y recibir el perdón, juzgando, acusando a los hermanos, no demostrando amor, misericordia, piedad. También, por eso hemos leído que Pablo les da esa advertencia, no se jacten, ni las ramas naturales de las ramas injertadas, ni las ramas injertadas de las ramas naturales. Y quiero finalizar con los pasajes del capítulo de Romanos 11. Así como iniciamos, vamos a finalizar. Desde el versículo 30, vamos a leer juntos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Escucha esto, repetilo y léelo conmigo una vez más. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Hay algo de que jactarse? No hay nada. Ni unos ni otros. Todos estábamos sujetos bajo desobediencia. Sin Dios, nosotros lejos de sus promesas. Y los otros que pensaban, los judíos genealógicos, que tenían a Dios solamente, se inclinaban a practicar tradiciones y costumbres de hombres, olvidándose de la verdadera esencia, de la verdadera circuncisión. Y solamente honraban de labios, pero el corazón estaba lejos. Y
que vamos a leer ahora el versículo 33. Acá Pablo estaba, mira, maravillado. No, tenía una alegría y a la vez decís, ¿cómo puedo comprender esto? Mirá lo que dice, la expresión que tiene Pablo. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Maravillado estaba Pablo cuando él pudo descubrir uno de los tantos misterios del Señor y dijo, todo estaba ahí y no lo pudimos ver. Para tener, Señor, tu gran amor, bondad, tu misericordia, para que nadie se pierda, para que todos sean salvos. El plan divino, el plan eterno de nuestro Dios, salvación para el judío y para el gentil, para todos. Y mientras dure esta plenitud, mientras dure este paréntesis de la plenitud de los gentiles, a los que no le conocen pueden acercarse al trono de gracia mediante la sangre del Cordero Redentor. Y aquellos que gustaron del don celestial y aquellos que le conocieron, como leímos anteriormente, ocúpense de su salvación. No dejen de alcanzar la gracia. El tiempo de la plenitud se está cerrando, está llegando a su fin. Y el Señor nos llamará para una gran boda, a su amada, a su esposa, a su iglesia. Deja de estar indiferente, apático, distraído y viví la libertad que nos proporcionó nuestro Señor, el ungido. Servilo, honralo, con alegría de corazón, con todo lo que sos, con tu familia, con tus hermanos, en la fe. No creas que ya está y tenés todo comprado. Cuida la salvación con temor, con temblor, hasta que nuestro Señor venga, que haya aceite en tu lámpara. Que si aunque nos dormimos, hayamos buscado aceite para cuando el novio venga, podamos entrar juntos con Él. Te bendigo. Gracias por estar ahí. Una clase más. Y nos estamos viendo el próximo martes. Te mando un abrazo desde acá. Nos vemos. Gracias.